Bienvenidos a un nuevo video. Las películas y series de las leyendas, a menudo, buscan contar una narrativa amigable y fácil de entender para un público familiar. No obstante, a lo largo de la franquicia existen distintos momentos y acontecimientos oscuros, que el espectador pasa por alto. Estos mismos abren una cantidad de misterios en la franquicia, además de darle un nuevo significado a los personajes y las situaciones vistas en la historia. Hoy, conocerás aquellos datos oscuros que pudiste haber pasado por alto, así como una interpretación de lo presentado, según lo visto en la franquicia. En este vídeo mencionaré 10 datos inquietantes de las leyendas más teorías. Comencemos. Número 10. Iniciando con un dato no tan perturbador, a pesar de que Finado y Moribunda son personajes mayormente con un propósito cómico en la mayoría de las películas, la película de las leyendas El Origen nos da una interrogante sobre ellos, como del resto de su especie. En una de las primeras escenas, pudimos ver a ambos hermanos ser descubiertos por un personaje conocido como Don Glucoso, al cual le estaban robando su negocio de dulces. Ante esto, Don Glucoso decidió castigar a Finado por el robo, intentando golpearlo con su rodillo de masa. Aquí es donde surge la interrogante. Don Glucoso golpea por error uno de los costales de crema de dulce, pero la reacción que el personaje llega a tener es cuanto menos peculiar. Este mismo de forma genuina se llega a asustar, creyendo que le hizo daño a Finado, y llegando a afirmar que le sacó todo el relleno. Si bien, simplemente golpeó el costal de crema, nos deja con una pregunta. ¿Por qué Don Glucoso llegó a creer que le hizo daño a Finado, si solo se embarró de harina con azúcar? Aquí les va una pequeña curiosidad. Finado y Moribunda son personajes inspirados en las calaveritas de azúcar o conocidas como calaveritas de alfeñique, un dulce tradicional mexicano, usado principalmente en el Día de Muertos. Su inspiración es más evidente y mencionada en la primera película de la franquicia. Pero, solo parecía ser eso, una inspiración. Sin embargo, en esta escena parece sugerir que la anatomía de Finado y Moribunda, además de componerse de huesos, estos seres parecen estar hechos de azúcar. Lo que explicaría por qué Don Glucoso estaba tan asustado, ya que, el azúcar para estos seres, parece ser un equivalente del líquido rojo que tienen los humanos. Por motivos con el algoritmo, prefiero no especificar de qué líquido se trata, pero ustedes seguramente saben de cuál hablo. Aunque existe una posibilidad alternativa, y es que, es posible que Don Glucoso se asustara de haberle sacado a Finado todo lo que se había tragado de su negocio, que eran pastelitos compuestos de harina con azúcar, y Finado llegó a comer varios de estos pasteles. Que, de ser un hecho esta posibilidad, creo que más que turbio este dato sería un tanto asqueroso. Aún así, considero que podría ser algo inquietante la anatomía de estos seres, por lo que, por todas estas razones la implicación de que las calaveritas están hechas literalmente de azúcar, tiene más que merecido su lugar en el top. Número 9. A través de las distintas películas y series de la franquicia, hemos conocido a distintos seres sobrenaturales y mágicos, siendo los más icónicos las calaveritas y los alebrijes, al ser parte del grupo de Leo. Sin embargo, hay algo inquietante con estos seres. ¿Cómo sabrán estos seres son procedentes del llamado mundo de los muertos, pudiendo interactuar a través de ese lugar con fantasmas? Pero, hay una diferencia muy marcada con personajes como Teodora, Chimo o Xochitl, y es que, tanto las calaveritas de azúcar como los alebrijes carecen de haber tenido una vida pasada, lo que significa que, ellos directamente nacieron siendo fantasmas. Como un antecedente de esto mismo, tenemos el don sobrenatural de Leo, el cual es capaz de percibir a fantasmas, pero en la leyenda del charro negro, Leo al perder sus poderes no es capaz de percibir a los alebrijes, ni a las calaveritas, lo que nos confirma que estos personajes únicamente han tenido su alma, careciendo completamente de un cuerpo físico. Quisiera aclarar que esto únicamente se aplica en las películas, ya que en las series de las leyendas, los alebrijes pueden ser percibidos por personas comunes, aunque con la diferencia de que solo personas con dones especiales como Leo, Marcela, entre otros personajes, podrán verlos en su verdadera forma, mientras que las personas comunes los verán de distintas formas, asemejándose a animales o humanos, pero nunca los verán con su verdadera apariencia.
Esto es importante, porque en el caso de las películas, los alebrijes no pueden ser percibidos de ninguna manera sin la ayuda de algún ser sobrenatural como Leo. Y por si se lo preguntan, seres como el chupacabras o los chaneques, pueden ser vistos sin la necesidad de alguien como Leo, debido a que, en el caso del chupacabras, su familia fue secuestrada por un humano aparentemente carente de habilidades mágicas, además de, según palabras de Juanita, ser percibido por todo un pueblo con el que el chupacabras interactuaba. Y en el caso de los chaneques, en su película fueron percibidos al inicio y al final de su historia, e incluso Leo carecía de su don sobrenatural, y aún así pudo verlos en todo momento sin necesitar sus poderes. Una vez aclarado esto, es importante recordar que los fantasmas pueden volver a morir, lo que para ellos directamente es la inexistencia, y sí, tanto en las series como en las películas, pudimos apreciarla en momentos muy específicos. Ahora, viene la pregunta, ¿por qué creen que en las leyendas El Origen, se menciona que ya no hay muchos alebrijes, o, qué creen que pudo haber pasado con los padres de Finado y Moribunda, o, por último, cuál creen que haya sido el destino de Aniceto después de la última vez que lo vimos? Exacto, posiblemente todos estos personajes ya no existen de ninguna manera, porque, para ellos morir no es una opción, ya que tanto las calaveritas, los alebrijes, y toda criatura originaria del mundo de los muertos, cuenta únicamente con su alma, a diferencia de los humanos, quienes al nacer primeramente contarán con un cuerpo físico, para después desprenderse de este mismo, y convertirse en fantasmas, pero, en el caso de los personajes que anteriormente mencionamos, el llegar a morir no es una opción de ninguna manera, ya que, su cruda realidad es que si esto llegara a pasar, dejarían de existir totalmente, siendo un hecho inquietante y triste en la saga. Número 8. Si eres seguidor del canal, o un fanático activo en la comunidad de las leyendas, sabrás que uno de los temas más discutidos es el amor antinatural que hemos podido ver en la saga, y sí, estoy hablando específicamente de Leo y Xochitl, Nando y Teodora, o incluso, Don Andrés y Gloria. Ya todos sabemos que todas estas relaciones, cuentan con un ser vivo y un fantasma, lo cual ya de por sí es peculiar, aunque tampoco no es algo que no se suele ver en la ficción. Pero, lo inquietante de estas relaciones, va más allá de eso. Por un lado tenemos a Don Andrés y Gloria, los cuales llegaron a casarse en este estado, pero no conforme con eso, aparte de que su relación se dio muy rápido, el enamoramiento de Don Andrés surge de un hechizo que hizo Gloria para engañarlo, ocultando su verdadera apariencia, y que de alguna manera se quedó impregnado en Don Andrés, a pesar de haberse quitado la pulsera con la que surgió todo, demostrando que mínimamente esa relación no tiene por las dos partes un amor completamente sincero. Pero, bueno, llegando a los pesos pesados, hay que mencionar a Leo y Xochitl, y Nando con Teodora. De entrada, Teodora y Xochitl son fantasmas desde hace más de 50 años, las cuales lamentablemente tuvieron su deceso en su infancia. Sin embargo, lo peculiar comienza cuando tenemos en cuenta que ambas eran amigas de Toñita, la abuela de Leo y Nando, en su época, y es cuanto menos inquietante el decir que las amigas de la infancia de Toñita se convirtieran en más de 50 años después en las novias de sus nietos. Y a ver, he notado que algunos fans clasifican a Teodora y Xochitl como ancianas, lo cual, aunque entiendo por qué las clasifican así, realmente no tiene mucho sentido, si tenemos en cuenta que Teodora y Xochitl al haber fallecido su alma se quedó en su niñez, y así se han mantenido por más de 50 años. Pero, esto mismo implica algo un poco más turbio. Si has visto con atención la saga de películas de las leyendas, sabrás que aproximadamente en toda la saga han pasado cerca de 8 años, lo cual implica que Leo y Nando han llegado a envejecer. El caso más obvio de ambos hermanos que ha envejecido es Nando, ya que, de la leyenda de la Nahuala a sus más recientes apariciones en la saga, se le ha visto un crecimiento considerable, y aunque el caso de Leo es un poco ambiguo, por el constante cambio de animación y diseños en la saga, mínimamente sí lo hemos visto crecer en cuanto a las primeras películas. Pero, lo importante es que los hermanos de una u otra manera han envejecido, y al estar vivos lo seguirán haciendo. Tal vez no se han dado cuenta, pero es bastante polémico, el hecho de que Leo y Nando ya rebasaron hace bastante tiempo la edad de un niño, y que tengan de pareja a chicas fantasmas con aparentemente, la apariencia de un niño. Creo que nos deja ver el enorme problema que hay con estas relaciones.
También es bastante cuestionable el hecho de que en el caso de Leo y Nando, no hayan dejado de lado los sentimientos que guardan hacia Xochitl y Teodora, ya que, hablamos de vatos enamorados de morras que tienen la apariencia de niñas, las cuales por ser fantasmas por obvias razones no han crecido, y que de paso, conocieron hace ya 8 años. O bueno, si consideramos las leyendas el origen, la cosa se pone más extraña. Sé que algunos de ustedes estarán pensando en cierto término, con el que estas dos relaciones podrían encajar, un término para referirse a parejas con diferencias de edad muy marcadas, pero, por motivos de la plataforma me abstendré de mencionar el término en cuestión. Para finalizar, es evidente que en estas parejas, hay demasiadas cosas extrañas, más allá de ser relaciones de humanos y fantasmas, siendo relaciones un tanto antinaturales, y bastante turbias. Número 7. Moira fue la primera gran antagonista canónicamente en la saga de las leyendas, siendo derrotada con bastante suerte, gracias al poder de Eva combinado con el códice sagrado. Como sabemos, Moira sería transformada en un árbol que quedaría al frente de la vieja casona de la Nahuala, como un remanente de su derrota en las leyendas el origen. Tal vez, no se hayan percatado de esto, pero dicho árbol ya lo habíamos visto antes, en la leyenda de la Nahuala, y en la leyenda del Charro Negro. Si bien, la posición de este mismo es diferente a la que vimos en las leyendas el origen, es posible que esto se deba a un pequeño hueco de los guionistas, al no saber que dicho elemento tendría más importancia en el futuro, o también lo podemos justificar que es un pequeño retcon en la saga. Por lo que podemos decir, que dicho árbol se ha mantenido de forma cronológica durante mucho tiempo en la historia de las películas. Sin embargo, en la leyenda de los chaneques, hay un pequeño detalle sobre este tema que podría tener varias implicaciones en el futuro, y es que, para los más observadores habrán notado, que durante el pequeño lapso en el que se logra apreciar la vieja casona de la Nahuala, en esta ocasión no se encuentra el árbol de Moira, es más, no se encuentra nada de vegetación alrededor de la famosa propiedad, como antes habíamos visto en la saga. Y sí, ya sabemos lo que podría implicar a futuro, pues es bastante posible que Moira de alguna forma haya logrado liberarse de dicho árbol. Si lo pensamos bien, el árbol era una forma de contener a Moira, y, si prestaste atención al personaje, aún sin el códice sagrado, esta misma demostró ser lo bastante peligrosa para poner en aprietos a sus enemigos, por lo que, el hecho de que posiblemente se encuentre suelta en Puebla, sin nadie que le haga frente, es bastante preocupante. Pero, creo que podríamos tener una posible explicación sobre la desaparición del árbol. Si recordamos la primera película, la casona de la Nahuala, desde el incidente que ocurrió hace 50 años, era considerado como un sitio maldito, razón por la que el rumbo de la propiedad se encontraba por lo general abandonado, y es más, aunque Leo derrotó a la Nahuala, nadie más se ha atrevido a volver a entrar a la casona, ni siquiera a estar muy cerca de la propiedad. A lo que quiero llegar, es que sabiendo la mala reputación que tiene esa zona, difícilmente alguien va a querer darle mantenimiento a la vegetación de alrededor, por lo que obviamente a nadie le va a importar el árbol de Moira. Lo que podría haber provocado el deceso de este árbol, y por consiguiente hay dos resultados. El primero, el hecho de que el árbol muriera, podría haber sido el boleto de salida de Moira hacia el mundo exterior, pues, el hechizo de Eva por más poderoso que fuera, no dejaba de estar basado en la biología de las plantas. Pero, la segunda posibilidad es que si revisamos el final de las leyendas el origen, notaremos que Moira no solo parece ser encerrada en el árbol, sino, ser convertida a nivel celular en el árbol en sí. Por lo que, si seguimos esa lógica, si el árbol llegó a morir definitivamente, esto podría haber significado el fin definitivo del personaje en la saga, pues si su existencia estaba muy unida a este árbol, la muerte de este árbol podría significar la inexistencia de Moira en cualquier aspecto, teniendo en cuenta que ella ya era un fantasma. Aunque, también hay que aclarar, que el hecho de que no apareciera el árbol, podría ser un descuido de los guionistas y los dibujantes, y más, teniendo en cuenta que la leyenda de los chaneques, y las leyendas el origen, estuvieron en producción en fechas cercanas. Pero, me interesaría saber tu opinión, sobre este misterio que llegó de forma inesperada, ¿qué crees que pudo haber pasado con dicho árbol? Número 6. El Charro Negro ha sido el villano más grande de la franquicia, llegando a reaparecer tras su aparente derrota en los eventos de su propia película.
Sin embargo, como pudimos ver en la leyenda del Charro Negro, este ente ha estado muy presente durante toda la franquicia, pero, existen posibles apariciones que podrían reafirmar la autoridad y presencia del personaje. La primera, tras su aparente derrota en su película, se puede observar al misterioso cuervo, que durante 3 largometrajes de la saga, había demostrado ser un fiel sirviente del Charro Negro, así como anunciar la llegada de este poderoso villano. En la escena final, de la leyenda del Charro Negro, pudimos ver cómo esta misteriosa ave, se encontraba en Puebla, cerca de la casona de la Nahuala, lo que posteriormente reafirmaría, que el Charro Negro siguió vigilando por 5 años a Leo y sus amigos, hasta su eventual regreso en la leyenda de los chaneques. Ahora, existe una posible aparición, que recomiendo que tomen principalmente como una teoría. En la leyenda del chupacabras, podemos ver por un momento a una peculiar cabra, durante un tiempo muy breve en la película. Este animal, al igual que el cuervo del Charro Negro, comparte los peculiares ojos blancos, y en la intro de la leyenda del Charro Negro, se nos confirma que el Charro Negro llegó a estar cerca de donde se encontraba este peculiar animal, lo que da a pensar, que sabiendo que el Charro Negro tiene la capacidad de cambiar de forma, es bastante probable que esta peculiar cabra, se trate en realidad de este peligroso espectro. Si bien, soy consciente de que en la película del chupacabras, se llega a apreciar el deceso de una cabra, una posibilidad, respecto a esto, es que no se trate del mismo animal, sabiendo que en zonas potencialmente aisladas, es normal que haya ciertos animales en grupos, o en abundancia, por lo que es posible que se encontrarán varias cabras alrededor de la zona. Ahora, muchos se preguntarán, ¿por qué motivo el Charro Negro estaría específicamente en los sucesos de esta película? La respuesta es un poco compleja. Primero que nada debemos recordar que el Charro Negro no interviene por lo general directamente en los eventos de las películas, sin embargo, si lo hemos llegado a ver, intervenir con el objetivo de provocar ciertos acontecimientos, que ayudan a Leo a completar sus aventuras respectivamente. Pero, en el caso del chupacabras, las cosas se terminaron poniendo demasiado complejas, ya que, no solo Leo tenía que lidiar con el chupacabras, una bestia que fuera de control no dudaría en acabar al instante con los seres humanos. Aparte, Leo tenía que lidiar con los gendarmes españoles, y recordemos que estos tenían la tarea de fusilar a Leo con el resto de rebeldes. Si llegaban a fusilar a Leo, el Charro Negro habría perdido a su sucesor, y el plan que venía construyendo desde la leyenda de la Nahuala, habría fracasado rotundamente. Por lo que, la aparición de esta cabra misteriosa, parece sugerir que el Charro Negro, en realidad estaba vigilando a los soldados, ya que estos mencionaban sus intenciones de fusilar a Leo, y en este caso, es bastante probable que el Charro Negro interviniera para que esto no se lograra completar, pero mantendría cierta discreción para no llamar la atención, como lo sugiere esta misteriosa cabra. Llegando a la última posible aparición del personaje, hace poco un suscriptor me comentó una teoría sobre la aparición del Charro Negro en la leyenda de la Nahuala. No sé si recuerden a la señora a la que Leo le tenía miedo en la primera película, al Leo relacionarla con la Nahuala por la apariencia de esta señora. Pues, la hipótesis es que su verdadera identidad vendría siendo el Charro Negro. Y si bien, a simple vista es improbable que esto sea cierto, sabemos que esta señora se encontró con Leo cerca de la casona de la Nahuala, y después de retirarse, ocurre la pelea entre Leo y Nando, que termina provocando el rapto de Nando a manos de la Nahuala. Si bien la participación de esta señora no aporta realmente nada a la situación, curiosamente, en los créditos iniciales de la leyenda del Charro Negro, se nos confirma que este mismo llegó a estar presente en el mismo lugar, cuando Leo decidió entrar a la casona a rescatar a su hermano. Lo que podría significar que el Charro Negro, en efecto se trataba de esta señora que vimos en muy poco tiempo, y habría hecho su aparición únicamente, para supervisar que los sucesos se desarrollaran para coincidir con su plan a largo plazo. Pero, dime, ¿consideras que estas apariciones son reales? ¿O solo serán coincidencias? Número 5. Seguimos escalando puestos, cada vez descubriendo detalles aún más oscuros, y creo que el dato que voy a mencionar ahora, es prueba de esto. El deceso de Toñita en la leyenda de los chaneques, fue uno de los acontecimientos más inesperados en la franquicia, pero, a su vez fue el detonante perfecto para que Leo saliera de Puebla, ya que como pudimos ver, tras el fallecimiento de su abuela, Leo fue el más afectado de los hermanos San Juan, viéndose influenciado por los libros de su padre a explorar el mundo solo, ya que sin su abuela, Leo había perdido la razón de permanecer en Puebla, lo que lo llevó a tomar de golpe lo anteriormente mencionado.
Y durante la película, pudimos ver que Leo no estaba totalmente satisfecho consigo mismo, lo que lo llevó a rectificar sobre su decisión, permitiendo que Nando lo acompañara en su viaje, y recuperando sus poderes para no perder contacto con sus amigos. Sin embargo, como pudimos ver, todo esto fue para que Leo cayera nuevamente en una trampa del charro negro, siendo ayudado por el brujo, para que Leo nuevamente recuperara su don. Pero, nada de esto hubiera pasado sin el evento detonante, que en este caso es el fallecimiento de Toñita San Juan. Ya que, de no haber ocurrido esto, Leo no se habría interesado en salir de Puebla, y es posible que no les habría puesto atención a los escritos de su padre, por lo que la idea de querer explorar el mundo, difícilmente Leo la habría pensado, lo que, por supuesto, frustraría los planes del charro negro. No obstante, evidentemente el fallecimiento de Toñita vuelve las cosas favorables para el charro negro, al tener a Leo en un momento de debilidad. Es demasiada coincidencia, como para suponer, que el charro negro y el brujo simplemente tuvieron la suerte de que Toñita falleciera, para llevar a cabo su plan. Sin embargo, si revisamos los créditos iniciales, podemos ver que aparentemente, antes de que Toñita se pusiera grave de salud, una bola de una energía desconocida llegó a impactar con ella, la cual, como pudimos ver, tuvo consecuencias muy negativas, siendo la causa principal del deceso de Toñita. Si bien, para algunos esta aparente bola de energía, no es más que una representación de cómo la muerte nos alcanza poco a poco por causas naturales, francamente creo que se pudo representar de una forma distinta, si esa fuera realmente la intención, pero lo más importante, es que como vimos en la propia película del charro negro, este villano no le importa en perjudicar a otros con tal de cumplir sus objetivos egoístas, por lo que, acabar con Toñita para sacar a Leo de Puebla, no es tan descabellado. Para que entiendan mejor mi punto, les recomiendo tener en cuenta el efecto mariposa o el efecto dominó, donde una sola acción puede terminar en una catástrofe. En este caso, el deceso de Toñita ayudó a provocar el hecho de que Leo recuperará sus poderes y por lo tanto, nuevamente se encuentra en riesgo con el charro negro. Asimismo, sabemos que el brujo estaba esperando la llegada de Leo a la zona, lo que parece dar indicios de que ya llevaba tiempo siguiendo un plan del charro negro, que su primer paso fue el haber quitado a Toñita del camino. Para finalizar, incluso es posible que como un encargo del charro negro, él mismo tuviera que encargarse de Toñita, y esto tiene sentido, sabiendo que el brujo ha demostrado tener gran control de la magia, por lo que, sabiendo el peligro de sus habilidades, y la naturaleza de la bola de energía, de momento, es una enorme posibilidad, que tuviera alguna participación estratégica en el deceso de Toñita. Número 4. En la saga de las leyendas, hemos podido conocer a distintos personajes, pero muchos de estos generan múltiples cuestionamientos por la situación en la que se encuentran. El más claro ejemplo de esto, es Chimó, el hermano mayor de Xochitl. Lo que genera mucho conflicto respecto a este personaje, es por qué siendo tan joven se convirtió en un fantasma, ya que, a diferencia de varios personajes como los padres de Leo, Fray Godofredo o la misma Toñita, estos personajes en menor a mayor medida tenían una edad considerable, por lo que su fallecimiento no levanta tanto ruido, aparte que específicamente con algunos de estos, se nos ha mostrado o insinuado los motivos de su fallecimiento, e incluso, personajes más jóvenes como Teodora y Xochitl, no levantan cuestionamientos de esta naturaleza, al conocer ampliamente las razones de por qué se convirtieron en fantasmas a una edad muy temprana. Datos que no corresponden en el caso de Chimó. Chimó, incluso siendo alguien mayor a su hermana, sigue resaltando el hecho de que haya fallecido siendo muy joven, e incluso se generan más cuestionamientos al llegar a un momento clave de las leyendas El Origen. En una escena donde Chimó decide hablar sobre sus motivaciones para ir al mundo de los vivos, Chimó menciona que era su responsabilidad cuidar a Xochitl, pero que, por su propia culpa ambos terminaron separados, razón por la que quiere enmendar su error volviendo a ver a Xochitl y dándole un collar con la fotografía de ambos, como una forma de que Xochitl se protegiera. Esto parece indicar que Chimó hizo algo que provocó su situación actual, y de lo cual se arrepiente. Pero, incluso hay detalles aún más extraños respecto a este tema. Sabemos que Xochitl fue recogida como empleada por la familia de los Villavicencio, no obstante, ninguno de estos parece tener conocimiento sobre que Xochitl tenga un hermano, ni siquiera Teodora parece estar consciente de esto. Lo que parece sugerir que la llegada de Xochitl a la casona de los Villavicencio fue posterior al deceso de Chimó. Pero, la más grande interrogante, ¿qué pasó con Chimó para terminar como un fantasma?
Teorizando, sabemos que, Chimo antes de los sucesos de las leyendas el origen tenía una fuerte relación con Moira y sus secuaces, siendo considerado como un miembro ocasional del grupo de Moira, en caso de que ella lo necesitara. Aunque, en ningún momento se nos aclara cuándo y cómo se conocieron el grupo de Moira y Chimo, y hay que mencionar que todo el grupo era consciente de las motivaciones de Chimo respecto a su hermana, que como se pudo ver, era un tema muy privado y delicado para el personaje. Lo que da a pensar, ¿por qué les confiaría a ellos un aspecto muy importante de su privacidad? Pero, una posibilidad muy fuerte es que, Chimo y los secuaces de Moira, se hubieran conocido en vida, y Chimo ya estuviera trabajando con ellos antes de su deceso para obtener algún beneficio. Y el hecho de que Chimo en vida tuviera este tipo de motivaciones, podría tener sentido, ya que, en ese momento Xochitl dependía totalmente de él, aparte de que ambos parecen carecer de familiares que se pudieran hacer responsables de ellos económicamente, y a todo esto, sumemos que según la apariencia del personaje, este aún era posiblemente un menor de edad, por lo que, con todo esto es posible que se sintiera presionado en conseguir una forma de mejorar su situación en ese momento, pero, al subestimar en que se estaba involucrando con los secuaces de Moira, este habría fallecido por esta razón, arrepintiéndose en subestimar en lo que estaba haciendo, siendo posiblemente la razón por la que Chimo sentiría culpa en los sucesos de las leyendas el origen, y buscaría la forma en corregir su error. Lo que tal vez podría responder al misterio de cómo murió Chimo siendo muy joven hace más de 50 años. Número 3. Si conoces mi canal, sabes que mayormente en lo que respecta a las leyendas, suelo hablar principalmente de las películas, pero, en este puesto quisiera darle un espacio a las leyendas, criaturas ocultas, y a un detalle bastante oscuro que pudiste pasar por alto. El capítulo número 5 de esta serie, se caracteriza por presentar a Bob, un personaje secundario que únicamente se ve en este episodio. La misión de este personaje, era enseñarles a Leo y a sus amigos, a administrar los documentos y archivos de la hermandad. Naturalmente, el grupo de Leo descubre que esto de ponerlos a trabajar en las oficinas, era una trampa de Upton y la hermandad para que no interfirieran con sus verdaderos planes. Sin embargo, Bob realmente en verdad tenía el trabajo de la administración de la hermandad, y a diferencia de otros aliados de Upton, Bob no estaba consciente del verdadero propósito que la organización tenía, por lo que, desconocía en su totalidad que Upton había enviado al señor Madera a las oficinas para deshacerse de Leo y sus amigos. Lo que terminó provocando que Bob fuera convertido en un muñeco de madera por el monstruo antes mencionado, e incluso antes de ser víctima del terrible muñeco, un técnico de la hermandad terminó teniendo el mismo destino. Pero, aquí empieza lo inquietante con este dato. Leo y sus amigos, al ver las intenciones que tuvieron los miembros de la hermandad, tuvieron que engañar a la hermandad con un par de muñecos falsos, para hacerle creer a Upton y a toda la organización que habían sido derrotados. Sin embargo, para hacer creíble esto, dejaron atrás el muñeco de Bob y el técnico junto con las réplicas en manos de Upton. Si bien, se esperaría que Leo y sus amigos lograrán buscar la solución para traer a Bob a la normalidad, durante el resto de la serie estuvieron enfocándose en encontrarse con Fray Godofredo y averiguar la forma de vencer a la hermandad, por lo que, no podían ayudar a Bob en la situación que se encontraba. Y respecto a la hermandad, si bien Upton le había dicho a Marcela que estaba haciendo todo lo posible para anular el efecto de señor Madera, esto, obviamente era falso, ya que, precisamente ese era el objetivo de la hermandad, tener inmovilizados permanentemente a Leo y sus amigos sin importar qué tuvieran que hacer. Pero, incluso si pensáramos que Upton y la organización tenían intenciones de al menos regresar a la normalidad a Bob y su técnico, lo cierto es que en capítulos posteriores se demuestra que Upton no le da ninguna importancia a los miembros de la hermandad que no son fundamentales para sus planes, e incluso respecto al técnico, lo cierto es que Upton tenía al hermano Malgofin, que cumplía con todo lo que necesitara respecto a maquinaria o inventos, por lo que cualquier otro técnico poco o nada le aportaría. No obstante, el caso de Bob es peor, ya que, este tenía posiblemente el puesto más bajo dentro de la organización, no aportando en nada a los planes de Upton, y para peor, este estaba a un día de jubilarse. Solo pónganse a pensar, ¿por qué traer de vuelta a una persona que no te aporta nada, y que no te va a ayudar en algún asunto pendiente, aparte, que encima está por jubilarse? El único propósito de Bob era ser parte de la trampa para Leo y sus amigos en el área de documentos, para que estos se distrajeran lo suficiente y posteriormente fueran víctimas del señor Madera.
Fuera de eso, Bob era desechable para la hermandad, lo que lo convierte en probablemente la mayor víctima de esta organización, al ser un personaje que no fue solo usado como un chivo expiatorio, sino que, debido a los problemas que estaba ocasionando la hermandad, fue olvidado por Leo y sus amigos, por lo que a fecha de hoy, en el universo de las leyendas criaturas ocultas, Bob quedó renegado a ser un triste muñeco sin vida, en la antigua oficina de Upton. Número 2. La leyenda del Charro Negro fue un homenaje a las primeras 4 películas de la saga de las leyendas, teniendo muchos guiños y el regreso de distintos personajes a la franquicia. Pero, precisamente con esto último, surge una gran incógnita. Como sabrán, en esta película tenemos el regreso de distintos villanos, los cuales funcionan como aliados del Charro Negro, y funcionan como antagonistas secundarios durante gran parte de la película. No obstante, en ningún momento se afirma que estos villanos sean exactamente los mismos que conocimos en la saga, e incluso, Leo al interactuar con estos personajes no les llega a prestar mucha atención, y como uno de los casos más extremos, Theodora en el desafío de la lotería se encuentra con uno de sus tíos, pero, ninguno de los dos menciona la relación familiar que existe entre ambos, y es más, ni siquiera parecen estar interesados en su encuentro. Siendo muy específicos, tenemos el regreso de Rousseau, Santos, Resendo, Pecas, Dennis, la casa embrujada y el tío de Theodora. Pero, debido a que el Charro Negro en un momento menciona ser el propietario de los objetos clave en las películas pasadas, muchas personas dieron como un hecho, que en efecto, se tratan de los villanos originales de las películas, al haberse insinuado que gracias al Charro Negro lograron conseguir dichos objetos para realizar sus planes, para al final terminar siendo sus empleados en el inframundo como una forma de pagar su deuda y vengarse de Leo. El problema, con esta hipótesis aceptada por los fans, es que tiene demasiados cabos sueltos. Para empezar, hay personajes, como Dennis, Pecas, la casa embrujada y el mismo Resendo, que es demasiado complicado que hayan hecho algún trato en vida con él, o tan siquiera conocerlo de alguna manera. Y es más, en el caso de Dennis, ella no aprobaba todo lo que hizo Rousseau para revivirla, por lo que, dudo mucho que haya hecho algún acercamiento con el Charro Negro. Asimismo, la Dennis presentada en Las momias de Guanajuato, no concuerda en acciones y comportamiento, con la que posteriormente veríamos en la leyenda del Charro Negro. Respecto a Resendo, su situación es aún más improbable. Sabemos que, en vida era una persona ambiciosa y egoísta, pero, que aún así no tenía ninguna riqueza económica, razón por la que, intentaría robar las joyas del portal de Mictlantecutli, lo que terminaría provocando su deceso. Si el verdadero Resendo hubiera conocido al Charro Negro, es lógico pensar que hubiera hecho un trato con él, a cambio de riquezas, para ya no tener la necesidad de trabajar como minero, y no tener ninguna preocupación de ese tipo. En el caso de Pecas y la casa embrujada, Pecas únicamente se preocupaba por fabricar más muñecos, y que nadie se acercara en donde se encontraba, y es más, sabemos que lo que dio vida a Pecas fueron los llantos de la Llorona, no el Charro Negro. Asimismo, Pecas es quien le terminó dando vida a la casa embrujada, y ya me dirás tú, ¿por qué una jodida casa estaría interesada en hacer un pacto con el Charro Negro? Y ahora, respecto al resto de los villanos, si bien, muchos atribuyen que estos sí son los verdaderos, porque supuestamente gracias al Charro Negro consiguieron los objetos para realizar sus planes, la verdad es que hay muy poca evidencia para realmente creer esto. De entrada, el medallón de la Nahuala, se sabe que estaba perdido desde hace más de 50 años, pero, en la primera película se insinúa bastante, que Santos lo pudo haber conservado todo ese tiempo, sin necesitar la ayuda del Charro Negro para obtenerlo. Aparte, Santos al morir, no tenía algún resentimiento contra Leo, e incluso, después de un año tras el incidente de la Nahuala, Santos reapareció en el Día de Muertos para visitar a Leo, y si hubiera hecho algún trato con el Charro Negro, es bastante improbable que esto hubiera pasado. Por lo que, el Santos de la leyenda del Charro Negro, no parece ser el verdadero. Siguiendo con la piedra blanca, muchos atribuyen este objeto a la aparición de Rousseau en el inframundo. No obstante, para empezar, esta piedra representa la manifestación física del don sobrenatural de Leo, y si bien es cierto que Rousseau la necesitó para resucitar a Dennis, no fue el único recurso que utilizó para este fin, ya que también necesitaba las piedras del portal de Mictlantecutli así como el mismo portal, e incluso parece ser que necesitó algunas joyas como ofrenda. Y, sabemos que todo este proceso le llevó un tiempo considerable, así como contratar mineros para dar con el portal.
Por lo que, si Rousseau hubiera hecho algún trato con el Charro Negro, es bastante probable que hubiera conseguido con más anticipación la resurrección de Dennis, ya sea pidiendo su regreso en primer lugar, o pidiendo de lleno los recursos necesarios para revivirla, sin necesitar ayuda de terceros. Así que el verdadero Rousseau queda descartado de haber aparecido en la leyenda del Charro Negro. Y ahora, el caso de la tumba de los hijos de la Llorona y el medallón del chupacabras es aún más extraño. Si bien, es cierto que en el caso del pedazo de la tumba, el Charro Negro sí es directamente responsable de su creación, este objeto no benefició a ninguno de los villanos, al contrario este fue el elemento con el que Leo pudo derrotar a la Llorona, y claramente Leo nunca hizo un trato con el Charro Negro. Pero, el medallón del chupacabras, es el objeto que no llega a estar representado en el inframundo por algún villano, ya que si seguimos la lógica de que gracias al Charro Negro, los villanos consiguieron estos objetos para sus planes, lo más lógico hubiera sido la aparición de Merolik, quien no llega a aparecer para nada en el inframundo. Pero, lo más importante, al final de su película, el Charro Negro deja ver que el tema de los objetos, no era más que una trampa para capturar a Leo, y que éste bajara la guardia. Aparte, sabemos que el Charro Negro en el inframundo tiene la capacidad de crear cosas a gran escala, así como aparecer una feria de la nada si así lo quiere. Por lo que, es bastante probable que los villanos no sean más que simples réplicas, lo que también daría sentido a cómo el Charro Negro es capaz de desaparecerlos al instante. Aunque, el hecho de que el Charro Negro tenga esta habilidad, lo vuelve más inquietante, ya que fácilmente podría manipular a las personas, mostrándoles a sus seres queridos o similares, para que caigan en sus trampas o hagan algún trato con él. Número 1.5. Como un dato honorífico, uno de los misterios más populares de las leyendas, es el paradero y destino del Padre Tello. Y es que aunque no llegamos a conocer a este personaje como tal, sus aportaciones en la leyenda de la Llorona fueron muy significativas, ya que, llegó a pedir la ayuda de Leo para liberar a Xochimilco de la Llorona, además de dejar instrucciones muy precisas para que ésta lograra encontrar la paz, y por lo tanto librar a Xochimilco de este espectro. Pero, aquí es donde comienza lo extraño, como es que alguien que ya tenía el plan perfecto para acabar con el problema, desaparece sin dejar rastro. Y es que, si lo pensamos bien, realmente Leo en la leyenda de la Llorona, no hizo más que seguir las instrucciones del Padre Tello, no es como si Leo hubiera sabido algo que el Padre Tello no hubiera sabido, teorizando, si recordamos bien el comportamiento de la Llorona, aunque ésta suele imponer miedo y ser bastante hostil hacia los habitantes de Xochimilco, respecto a los niños, llega a ser más relajada, ya que, no busca hacerles daño como tal. Por lo que, es posible que el Padre Tello hubiera sido consciente de esto, y supiera que Leo, al ser precisamente un niño tendría más oportunidad de derrotarla, ya que la Llorona no sería tan severa con él. Sin embargo, eso no quita que el Padre Tello, aún así hubiera tratado de hacer el intento de que la Llorona encontrará la paz, ya que, recordemos que aunque la Llorona no le hacía daño a los niños, sí tenía a varios privados de su libertad en el campanario, lo que claro era una preocupación para sus respectivas familias, por lo que, el Padre Tello decidiría actuar. Pero, existe un elemento que podría haber sido la causa del deceso de este personaje, si recuerdan la intro de la leyenda del Charro Negro, antes de los sucesos de la leyenda de la Llorona, se nos muestra que el Charro Negro fue el responsable de arrancar el pedazo de la tumba de los hijos de la Llorona, lo que claro, posteriormente serviría para que Leo lograra derrotar a este espectro. No obstante, el Padre Tello en su oportunidad de frenar a la Llorona, no hubiera sido consciente de este enorme imprevisto, y al no tener la tumba completa, además de tener a la Llorona de frente, el Padre Tello al no ser un niño, habría sido una víctima al instante de la Llorona, lo que daría sentido a por qué nadie conocía su paradero en la película, ya que este habría sufrido un deceso en su último intento de liberar a Xochimilco. Como he dicho, esta es una teoría que he formado al prestar atención a ciertos detalles, e incluso, el canal de Cine Fandom ha dado teorías alternativas sobre lo que pudo haber pasado con este personaje, por lo que si tienen ganas de explorar este misterio, recomiendo mucho su vídeo. Pero, lo que es un hecho, es que al día de hoy, no se sabe qué fue lo que ocurrió exactamente con el Padre Tello. Número 1. Después de todo lo que hemos visto, hemos llegado finalmente al primer lugar en el top, con un dato inquietante, pero, que podría resultar hasta cierto punto, triste.
En la leyenda del charro negro, pudimos ver a Leo sufrir los efectos secundarios de su don sobrenatural, al haber mantenido distintos encuentros con todo tipo de seres sobrenaturales en las películas pasadas. Dicho efecto, se manifestaba como una herida altamente dolorosa y molesta, en el brazo de Leo, la cual conforme más interactuara con el mundo sobrenatural, más dolorosa se volvía para Leo. En un punto de la película, el charro negro llega a mencionar, que esto se debe en realidad, al interactuar tanto con vivos y muertos, siendo una regla universal en las personas que tengan dicho don sobrenatural, lo cual no es una sorpresa, ya que, esta es la característica principal de los poderes de Leo, ser un medio por el cual los fantasmas, puedan interactuar con los seres vivos. Pero, aquí surge una interrogante, ¿por qué el efecto secundario se presentó hasta los sucesos de la leyenda del charro negro? De entrada, hay que mencionar, que el efecto secundario aparece al estar constantemente interactuando con seres espectrales, no es que simplemente aparezca al haber interactuado en una única ocasión con un ser de esta naturaleza, sino, que se necesita realizar este tipo de encuentros de una forma más constante. En la leyenda de la Nahuala, Leo interactuó con muchos de estos seres como la familia Villavicencio, los cuales, eran almas en pena atados a la presencia de la Nahuala, quien de la misma forma es una especie de espectro, que se mantuvo oculta en la casona durante 50 años. En la segunda película, tenemos a la Llorona, un espectro peligroso en pena, que es capaz de hacer daño a vivos, y raptar niños. Además, en esta película, Leo llegó a tener un encuentro astral con el alma sanada de la Llorona, los hijos de esta misma, y hasta su propia madre. En la tercera película, las cosas se pusieron más caóticas, tuvimos directamente la aparición constante de momias, así como el portal de Mictlantecutli, y la aparición del fantasma de Dennis. Pero, respecto a la cuarta película, hay un enorme problema, si bien, el chupacabras es un ser sobrenatural, él no es un fantasma o un ser espectral, él es más un animal legendario con habilidades místicas, pero el chupacabras no deja de ser un ser vivo, ya que, incluso vimos a su familia tener miedo de sufrir un deceso por el fuego. Pero, el asunto es que, después de esta aventura, fue cuando Leo experimentó por primera vez los efectos secundarios de su don, por lo que, algo tuvo que haber pasado para que esto hubiera sido posible, y en realidad, la respuesta siempre estuvo desde la primera película. Aunque no lo parezca, los amigos de Leo también influyen en este tipo de efectos, ellos son fantasmas que constantemente interactúan con Leo, y el único fantasma con el que Leo interactuó en los sucesos de la leyenda del chupacabras, fue Teodora, y posteriormente Leo empezó a tener el efecto secundario de su don. Tal vez, los amigos de Leo no tengan el mismo nivel de influencia en el don sobrenatural, a diferencia de espectros más poderosos, pero, dependen de este mismo poder para interactuar con Leo y el resto de seres vivos, por lo que al final terminan contribuyendo en los efectos secundarios de este poder. Este hecho, vuelve más deprimente la amistad de Leo con sus amigos, ya que, precisamente depende de su don sobrenatural para poder interactuar con ellos libremente, pero, estas interacciones le terminan provocando un daño físico considerable, literalmente, esta amistad, poco a poco puede acabar con su salud corporal. No por nada, en varios momentos de la saga, se nos afirma que no se puede jugar con el orden natural de los vivos y los muertos, y este parece ser el principal castigo de las personas, que cuentan con estas habilidades. Lo más sano, sería en efecto que Leo dejara atrás su amistad con Xochitl, Teodora, Alebrije, Don Andrés, Evaristo y las Calaveritas, por su bienestar ya no solo emocional, sino físico, por todo lo que hemos podido ver en este puesto. Ya que, el hecho de que Leo recuperará sus poderes, lo pone en una posición peligrosa, podrán pasar más años y aunque Leo interactuara únicamente con sus amigos, tarde o temprano volverá a infectarse del dolor que lleva este tipo de encuentros. Por lo que, la amistad de Leo con estos personajes, y el potencial efecto secundario que su propio poder le trae como una especie de castigo, se coronan en el primer lugar de este top. Antes de terminar, me gustaría como siempre aclarar que las teorías presentadas en este video, son hechas bajo un punto de vista que se ha formado, al ver los materiales oficiales de la franquicia, por lo que, por esas mismas razones, no doy como hechos oficiales las teorías que he planteado, simplemente como posibilidades, de la misma manera, por estas razones, no doy como cosas canónicas, materiales hechos por fans, o teorías muy populares en la comunidad, no porque tenga algún problema con estos materiales. De igual forma, como ha pasado en otras ocasiones, es posible que al salir más películas de las leyendas, algunos de estos datos, sean ignorados o sean modificadas las lógicas de la saga, lo que claro podría quitarle cierta validez al video.
Pero, a la fecha que estoy grabando este video, se han dado diferentes pistas sobre la realización de una nueva película de las leyendas. No obstante, aún es muy temprano para tener esta conversación. Sin duda, el universo de las leyendas es más enigmático e inquietante de lo que podría parecer a simple vista. No obstante, esto mismo ha logrado que en más de 15 años, esta franquicia tenga una gran base de fanáticos, por lo interesante y complejo que ha resultado el universo que se ha formado a través del tiempo, siendo una de las cosas más características de las leyendas. Pero, ahora que conoces estos datos, dime, ¿cuál es para ti el dato más inquietante? ¿Qué otro dato inquietante conoces sobre las leyendas? Siéntete libre de dejarme tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta, y por favor activa la campanita, que eso me motiva para irles trayendo mejor contenido. Eso ha sido todo, Mario Captchuk Dupeirón se despide.